Un segundito mientras reviso la asistencia y ya iniciamos. Bien, buenos días nuevamente para los que han llegado un poquito después que ya hemos saludado. El tema para el día de hoy es teorema del coseno. Explicación inicial, ya lo explicamos un poquito en el tema anterior, pero hacemos la explicación nuevamente más detallada. Pero antes de ese teorema del coseno, aclaro dudas que tengan sobre el trabajo y la evaluación anterior. Esos trabajos ya deben estar enviados, no los he revisado realmente, pero ya en las horas de la tarde hoy comienzo a revisar las imágenes de los talleres y los videos de las soluciones de los problemas. El periodo, escúchenme bien estas fechas porque ya eso se definió claramente. El periodo se acaba el 10 de julio, pero solo hay plazo para enviar trabajos y talleres hasta el 24 de junio. Entonces, hay que estar trabajando muy juiciosamente en todas las áreas. Desde el 24 por ahí hasta el 6, se van a realizar los procesos de recuperación. Es decir, se asignarán nuevos talleres y nuevas evaluaciones a las personas que aún no hayan completado un promedio de 3 en todo el semestre, o para las personas que quieran mejorar la nota. Esto está programado de esta manera, atendiendo que ya les había explicado yo en la clase anterior, que se va a trabajar por semestres este año, que será una sola nota durante todo el semestre. Así que fundamental que no se dejen atrasar mucho porque cuando se trabaja con plataforma, pues abren y cierran la plataforma a la hora que se les indique y los profesores así quieran no van a poder registrar notas. Sobre esa parte, preguntas. En el chat, por favor, o verbalmente, como prefieran. Bueno. Paso entonces a compartir pantalla para explicar unas generalidades sobre el teorema del coseno. Esta explicación general ya la había hecho, pero es para que las cosas queden contextualizadas. En todo lo que son ingenierías, arquitectura y todo lo que tenga que ver con situaciones geométricas, navegación a nivel de avión, a nivel de barcos, la aplicación de los triángulos es un elemento fundamental. Entonces, solucionarlos, hallar distancias, encontrar ángulos, se convierten en una necesidad. Por eso, hay toda una teoría sobre la solución de triángulos que es la trigonometría. Lo importante es solucionar triángulos, encontrar uno de los elementos o varios elementos. Entonces, nosotros ya hemos hablado que uno de los triángulos era rectángulos y explicamos que en esos casos se podían hallar de diferentes formas, que podía ser aplicando el teorema de Pitágoras si se conocía a dos lados, y luego con tangente se hallaban los ángulos, tangente a la menos 1, ya lo pasamos, ya lo aprendimos, lo aplicamos. Segunda situación, si se conoce un lado y un ángulo de esos, entonces se aplican las razones trigonométricas, coseno, tangente, despejando únicamente lo que se necesita, teniendo en cuenta que la suma de ángulos es 180. También fue algo que ya trabajamos en ángulos de elevación y de presión, pero solo se aplica esto cuando los triángulos son rectángulos. Cuando los triángulos son no rectángulos, o sea, oblicuángulos, se tiene una situación diferente. Entonces se llaman oblicuángulos y no podemos aplicar lo que ya estábamos diciendo a este lado. Pero lo que estaba por acá no se puede aplicar. Pero
sí podemos aplicar dos teoremas nuevos que hay, que son el teorema del seno, que ya lo explicamos, fue lo que trabajamos todo este taller, y el teorema del coseno, que es el que vamos a explicar ahora. El teorema del coseno tiene esta presentación, es como una variación del teorema de Pitágoras. Lo único que tiene adicional es que se le agrega este pedazo al teorema de Pitágoras. Y se le agrega simplemente porque estos ángulos van a ser un poco, estos lados van a ser un poco más pequeños que este, pero no exactamente cumpliendo esta propiedad. Por esa razón se les agrega esa situación. Se puede presentar de tres formas, con C, con A y con B despejado. Esto sería ya un despeje directo para hallar el valor del ángulo del lado C o de cualquiera de los lados. Y esto sería un despeje directo para hallar el valor de un ángulo. Los despejes directos tienen poca aplicación para nosotros porque eso implicaría sabérselo uno de memoria y fácilmente se confunde. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar partiendo de el teorema básico. Es decir, para nosotros siempre se va a partir de este teorema, bien sea con A, con B o con C, como vamos a explicar más adelante. A esto es a lo que nos vamos a dedicar a explicar hoy, a explicar ese teorema del coseno, que es uno de los elementos para solucionar triángulos cuando son oblicuángulos, es decir, cuando no son rectángulos. Ya lo otro lo explicamos en la clase anterior, que fue lo que tiene que ver con teorema del seno, que lo explicamos de diferentes formas, para hallar el lado y para hallar el ángulo. Como les digo, esta diapositiva es como un resumen ya general de todo lo que tendrá que solucionar de triángulos. Nosotros terminamos el tema de solución de triángulos con esta parte de acá y pasamos a ecuaciones e identidades de ecuaciones. En ese orden de ideas, entonces, vamos ahora a explicar ese teorema. Para explicarlo, vamos a utilizar uno de los problemas de la unidad anterior que no se han solucionado. Entonces vamos a buscar un problema de los que quedó pendientes del tema anterior. Me acuerdo que por aquí nos había quedado pendiente el F. Vamos a solucionar este problema F aplicando el teorema del coseno ahora, porque recordemos que con el teorema del seno no pudimos. Vamos a tomar este ejercicio de acá. Vamos a tomarlo y vamos a pasar a una diapositiva de PowerPoint para trabajar. La idea es que no nos quede ningún ejercicio sin solucionar, sea aplicando un método u otro método. Bien, teniendo este problema acá, tenemos A, B y C. Vamos a colocar las letras minúsculas, voy a colocar un poquito más grande. En este caso, no conocemos sino un ángulo. Ya vimos que no se podía con teorema del seno porque no nos quedaban las parejas organizadas. Entonces vamos a colocar las letras correspondientes a los lados. C, aquí estaría la letra A. Y por aquí, en este lado, estará el lado B. Y todo lo demás lo conocemos. Los datos que tenemos, como siempre, vamos a seguir esa misma dinámica de sacar los datos que se tienen. Esos datos tenemos, primero que todo vamos a colocar los ángulos. Es el ángulo A es igual a, no lo conocemos, el ángulo B
también es desconocido, pero el ángulo C tiene un valor de 119.6 grados. Eso es lo que tiene que ver con los ángulos. Ahora, los lados. En los lados, entonces, conocemos el lado A y tiene un valor de 5.6. Conocemos el lado B y tiene un valor de 2.7. Y el lado C no lo conocemos. Vamos a organizar esto un poquito, alineada a la izquierda y distribuir horizontalmente. Eso es lo que tenemos. Vamos a escribir aquí al frente, entonces ahora, el teorema del coseno. Teorema del coseno, vamos a hallar el lado C. Yo voy a escribir el teorema del coseno para el lado C. Ya lo hemos explicado con todos los lados en los puntos del taller anterior, pero lo vamos a escribir aquí para el lado C. Eso quiere decir que para el lado C, el teorema del coseno estaría escrito de la siguiente manera. El lado C elevado al cuadrado va a ser igual, voy a colocar un poquito más grande esto, así sea por acá para que lo puedan ver mejor. El lado C al cuadrado va a ser igual, entonces en primer lugar, el lado que falta, entonces uno de los lados que falta es el A elevado al cuadrado. El otro lado que está sumando es el lado B elevado al cuadrado. Como les decía, ahí parecería un teorema de Pitágoras común y corriente, entonces no. Luego ahí siempre va un signo menos y un 2, porque es el doble. De estas mismas dos letras que están acá, nunca incluir esta que está de este lado, estas dos letras de acá, pero sin cuadrados, entonces A, B. Y ahí viene la parte que le da nombre al teorema, que es el coseno del ángulo que corresponda con esta misma letra, o sea, del ángulo C. Esa sería la escritura del teorema del coseno para hallar el ángulo C. El lado C, perdón, que es el que nos falta. Si nos faltara el lado A, en este lado iría A y aquí iría B y C. Y aquí B y C, y aquí el ángulo tendría que ser A. Y así sucesivamente. Después de que ya tenemos ese elemento, voy a colocarlo por acá. Comenzamos a reemplazar los valores. El reemplazo de los valores se hace directamente. C al cuadrado no lo conocemos, pero comenzamos a colocar los valores que sí conocemos. A vale 5.6 al cuadrado. B vale 2.7. Acá el valor de A vuelve a ser 5.6. Por favor, utilicen los paréntesis. Y el valor de B es 2.7. El valor del ángulo es 119,6. 119.6 grados.
A ver aquí. Profe, yo tengo una pregunta, pero así fuera del tema. Usted nos dijo que ya debíamos haber enviado el taller del seno y no es que había plazo hasta el viernes. Hasta el viernes próximo, no creo. Yo miro ahorita las fechas de programación y ahí negociamos alguna cosa. Lo que pasa es que me preocupa es lo siguiente. El 24 es ahora mismo y si les alargo mucho el plazo del otro, no quiere decir que tengamos que dejar este taller abandonado. No hay que seguir trabajando ese taller también, no, y no se nos acumulan los dos. Pero ya al contenido de la clase hablamos de eso. Llegamos a alguna prueba. Bueno, entonces, viene ahora las operaciones. La mayoría de las veces el error lo cometen al solucionar las operaciones, porque las hacen en la calculadora derecho y no funciona. Hay que aplicar prioridad de operaciones. Mi sugerencia siempre ha sido que primero se solucione esta parte, luego toda esta parte y por último se haga la operación entre ellas. Entonces, en este caso, vamos a ir haciendo partecita por partecita. En primer lugar, me colaboran por favor allá con la calculadora. Varias personas para que no haya errores. 5,6 al cuadrado. Y me dicen con audio cuánto va dando. ¿Cuánto es 5,6 al cuadrado? (31.36). 31.36. Bueno, y 2,7 al cuadrado. (7.29). Bien. Ahora, la multiplicación de 2. Aquí hay un error que es que no coloqué el coseno, la palabra cos. Ahora sí. Ahora, la multiplicación que podemos hacer enseguida no puede incluir todavía este número. La multiplicación sería de esto nomás. No es una resta todavía, primero es una multiplicación. Entonces multipliquemos esas tres cosas a ver cuánto nos da. Que sería 2 por 5,6 por 2,7 igual 30,24, ¿sí? A mí me dio 24. 30,24. Ahora, sin afectar todavía esa respuesta, hallemos el coseno de 119,6. Menos 0,493, correcto. Y ahí se van a dar cuenta porque es fundamental hacerlo de esa manera. Este menos que aparece acá no siempre aparece, pero cuando, como en este caso, aparece ahí, hay que tenerlo en cuenta. Ese menos, como todo esto es una multiplicación, se multiplicaría con el menos del 30 y nos va a dar un más. Todo lo de aquí adentro después lo multiplicamos, de tal manera que es por ese lado
diferente a lo que tengo que hacer acá, que es sumar estos dos valores. En el paso siguiente vamos a hacer dos operaciones. Vamos a sumar estos dos valores y vamos a multiplicar estos dos valores de acá. Acá de pronto falta un paréntesis para que quede más claro. Ahí, correcto. Les repito, vamos a pasar a solucionar las partes de ahí. La primera suma de esto, ¿cuánto nos da? Lo que está resaltado ahí, es decir, 31.36 más 7.29. A mí me dio 38,65. 38. La suma nomás tiene que dar 38, porque mire, 31 más 7, 38. Y 0.36 más 0.29 da 65. Entonces, ahí lo correcto es 38.65. 38.65. Solamente estamos hablando de la suma, ¿no? Si les da diferente, deben rectificar y ya miramos qué puede estar pasando. Ahora, menos por menos de acá da más. Y desarrollemos ahora la multiplicación de estos dos términos. 30.249 por 0.493. 14.91 podemos dejar. 14.91. Como les digo, este menos ya no aparece acá porque se convirtió en más al multiplicarlo con este. Paso siguiente, sumamos esos dos valores. Ahí podemos sumar 38,65 más 14.91. Eso nos da 53.56. ¿Me corrigen, por favor? Si no les dio igual. Pero ese no es todavía el valor de este lado, más aún está exagerado porque 53 cuando aquí mide 5,6 y aquí mide 2,7 no sería correcto. Lo que sucede es que observen que acá la c está al cuadrado, lo que quiere decir que a esta parte le debo sacar raíz cuadrada. Por eso el siguiente paso es escribir la respuesta para c, ya sin el cuadrado, que va a ser igual a la raíz cuadrada de 53.56. Profe, a mí me dio 7,51. 31. 7,31. Solucionando esa raíz, me dice 7 por 7, sí, esa respuesta puede estar bien. Raíz cuadrada de 53.6. 53.56 igual 73.18. 73.18. Perdón. 7 raíz cuadrada de 53.50. 7.31. 7.31. Entonces, esa sería la medida del lado C, que aquí debe ser en minúscula. Me quedó mal, ya, listo. Bien, entonces tenemos ya calculado el lado, pero nos dicen solucionar. Nos dicen es solucionar el triángulo, o sea que aún no hemos terminado porque nos faltan algunas cosas. Voy a organizar esto acá. Voy a organizar eso ahí, que quede alineado a la izquierda.
Bueno, pues como les digo, ya tenemos aquí una solución a esta parte de acá. Pero no tenemos ningún ángulo. Podríamos hacerlo aplicando teorema del seno, pero recuerden que lo que estamos trabajando es teorema del coseno, así que vamos a tomar el teorema del coseno vamos a hallar, por ejemplo, el ángulo A. Y ahí, por favor, me van a atender muy bien a la explicación, porque esa es la parte que es nueva para ustedes. Si voy a hallar el ángulo A, debo colocar el teorema del coseno para A. Quiere decir que debo escribir, más fácil, la voy a copiar de acá y la arreglo para que no esté. Quiere decir que debo escribir acá en este lugar A, y si ahí está, entonces aquí quedaría C, para que me quede B y C acá, entonces acá en lugar de A, podría ser C, y el ángulo tiene que ser A. De ahí, de esa ecuación que acabo de escribir, lo que debo despejar es el valor de A. Pero para poder despejar el valor de A, antes tengo que despejar el valor de coseno de A, que es lo que vamos a hacer ahora. Para dejar coseno de A solo a este lado, me toca hacer los siguientes movimientos. Esos movimientos van a ser: este C que está sumando debe pasar acá a restar. Este B que está sumando debe pasar también a restar. Y todo esto que voy a encerrar acá, que está multiplicando el coseno de A, debe pasar a dividir. Repito, la C como está sumando, pasa a restar, la B pasa a restar, y este menos 12B que está multiplicando el coseno de A, pasa a dividir. No podemos considerar que está restando, porque lo que voy a despejar no es D, voy a despejar es coseno de A. Entonces, en ese orden de ideas, nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, ¿sí? Yo no entendí eso. Ya apenas lo vamos a hacer, es decir, tranquilo que apenas lo vamos a hacer y lo revisamos nuevamente. Bueno, Bueno, lo primero que todo es que esta A va a quedar ahí tal cual está. Entonces, en primer lugar, va a quedar A al cuadrado. Voy a colocarlo con letra más grande para que luego lo ocultamos. Pero esta C que estoy marcando acá, esta C, está sumando. Entonces pasará a restar, será menos C al cuadrado. Ya esta C la pasamos. Ahora cogemos esta B. También está sumando. Como está sumando, entonces también pasará a restar. Entonces será menos B al cuadrado. Y eso me queda igual a menos 2CD coseno de A. Entonces analicemos el primer paso. Lo único que hemos hecho es que estos dos elementos que estaban sumando los pasé a restar. Por eso quedaron ambos con menos. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es que esta parte que voy a marcar acá, la voy a marcar con verde. Ahí esa es la parte que de pronto lo está confundiendo. Esa parte que estoy marcando con verde no está restando, está multiplicando al coseno de A.
Por esa razón, a este lado va a pasar es a dividir. Porque si nosotros lo hiciéramos más claramente, realmente aquí yo debería, para ser más claro, colocar entonces este paréntesis. Y ahí lo que voy es que todo lo que está entre paréntesis lo voy a mandar para el otro lado. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar acá. En la parte de arriba ya tenemos adelantado lo que es a al cuadrado menos b al cuadrado menos, perdón, aquí cambié el orden, aunque no tiene nada que ver, coloquémoslo como está bien, a al cuadrado menos c al cuadrado menos b al cuadrado. Eso es lo que está aquí en la parte de arriba. Y debajo nos debe quedar menos 2cb. Y todo eso, ¿a qué es igual? Todo eso es igual a lo que me quedó al otro lado, que es el coseno de A. Entonces, volvemos a analizar esta parte. Como les digo, lo que hemos hecho es que arriba está lo que está marcado con amarillo, que es lo mismo que estaba acá. Y debajo, lo que hemos cogido es este pedazo que estaba en verde y lo hemos colocado acá dividiendo. Y lo que me sobró es lo que quedó acá en rojo. Y ya está despejado coseno de A. Reemplazamos esto, lo podemos invertir que coseno de A quede primero y luego los valores, como vamos a hacer a continuación, o lo podemos dejar de esa manera y empecemos a reemplazar los valores. Entonces, todos esos valores los tenemos, ahí es donde hay que tener cuidado a la hora de hacer las operaciones. A vale 5,6, C vale 7,31, D vale 2,7, en la parte de abajo C vale 7,31 y D vale 2,7. Por favor, rectifiquen ese reemplazo de valores a ver si me equivoco en alguna parte. Bueno, ahí vamos a continuar por acá. A este lado, porque lo que vamos a hacer es solucionar operaciones. (5,6 al cuadrado). Ya lo hemos hecho antes, pero pues aquí lo necesitamos nuevamente. (31,36). 7,31 al cuadrado. 53,4. Y 2,7 al cuadrado. 7,29. Abajo. Dejamos el menos y multiplicamos
2 por 7.31 por 2.7. 39.47. O sea que la multiplicación de estos tres números, 39.47. Hago una pausa ahí para que por favor me verifiquen las operaciones. Bueno, el paso siguiente es solucionar la operación de arriba, que en la calculadora sería escribir 31.36 menos 53.4 y menos 7.29. Eso nos da 29.33 negativos. Menos 29.33. El paso siguiente es hacer la división. Como ambos tienen menos, la división nos va a dar positiva. Toda esta respuesta nos va a dar positiva. Así que debemos tomar 29.33 dividido en 39.47. Eso nos da 0.743. Ahora, eso vale el coseno de A, pero como necesitamos el valor de A, deberemos escribir lo que ya sabemos. Para hallar un ángulo, en este caso A, se debe aplicar, en este caso, el coseno a la menos 1 de 0.743. 0.743. Recuerden que siempre que se va a hallar un ángulo, debemos aplicar coseno a la menos 1 o la razón que esté ahí. Y al solucionar esto en la calculadora, al hallar en la calculadora, lo cual se hace de la siguiente manera, cual se hace escribiendo Shift coseno a la menos 1 está ahí, 0.743 igual 42 grados. 42 grados. Que ese sería el valor del ángulo A. Y solamente nos quedaría faltando hallar el ángulo B. Entonces, para hallar el ángulo B, ya sabemos nosotros que lo que tenemos que hacer es escribir que el ángulo B es igual a 180 grados menos 42 grados menos 119.6 grados. Esa resta nos dará como resultado 180 menos 42 menos 119.6. 18,4.
es el valor del ángulo B. Entonces, ahí tenemos un ejemplo completo de aplicación del teorema del coseno, en el cual hacemos las dos fases. La primera fase, que es cuando se despeja un lado, cuando se halla un lado, como lo hicimos aquí, y luego aquí en la parte de abajo, que es cómo se halla un ángulo, como lo hicimos aquí en la parte de abajo, y la continuación del lado. Preguntas ahora sí sobre cualquiera de los pasos que hicimos. Recuerden que es apenas el primer ejemplo que hacemos despejando ángulos. En el concepto, este tema es más de manejo de calculadora que de las fórmulas, porque al hacer las operaciones es que más errores se cometen. Profe, ¿Sí? yo no entendí la última parte, donde haya el ángulo A y el B. Esa me enredé un poco. A ver, hasta acá donde hay el coseno, donde hay a ver hasta dónde entendió. Vamos mirando, vamos evacuando. La parte de colocar la ecuación la tiene clara. ¿Sí? Sí, señor. Esta parte del despeje donde lo que está sumando pasa a restar, También también, la tengo, ¿cierto? Ahora, señor. lo que está multiplicando pasa a dividir, o Sí. sea que eso que está entre paréntesis lo manda aquí para abajo. Bien, hasta ahí, entonces el despeje está claro, correcto. Ahora, las operaciones, yo no creo que tenga de pronto dificultad con las operaciones tampoco, con estas No, primeras, ¿cierto? Esto, solo ingresar valores y hacerla y restar y abajo multiplicar. correcto, ahí no hay ningún problema, está bien. Pasando a este lado, eso fue lo que hicimos acá, o sea que esto ya está evacuado. Sí. Esta parte de acá, lo de arriba fue el resultado de esta resta, hecha en la calculadora, ¿no? ¿Cómo se hace? Sí. 31.36 menos 53.4 menos 7.29 igual, así se hace. Y me dio esto, no sé a ustedes si les daría lo mismo, será bueno que lo fuera haciendo. 29.33 me dio lo de arriba nomás. Es decir, esto me dio esto. Negativo me dio porque, claro, estos dos suman más. Y lo de abajo está tal cual estaba. O sea que por favor aquí solamente verifiquen la operación de arriba. Sí, profe, la operación quedó bien. Listo, gracias. Ahora pasamos a hacer esta división. No es necesario que le coloquen el menos, porque ya sabemos que ese va a desaparecer. Menos sobre menos da más, entonces desaparece. Pueden hacer la división solamente 29.33 dividido en 39.47 y nos debe dar algo como esto. ¿Me confirman, por favor? También, profe, quedó bien. Bueno, y entonces, de ahí en adelante es donde viene lo de la calculadora. Como yo no voy a hallar, ya como lo que tengo es el coseno y tengo que hallar el ángulo, en la calculadora debo, bueno, esto lo escribo, normalmente es la escritura, ¿no? El ángulo es igual al arco coseno de lo que teníamos acá. Es decir, para quitar este coseno le aplico coseno a la menos 1. O de otra forma, este coseno lo paso para acá como coseno a la menos 1. Pero en la calculadora lo que debo hacer es lo siguiente, debo presionar la tecla segunda función o shift. Luego presionar coseno a la menos 1 que aparece ahí. Escribir 0.743 y el igual. Y eso me da 42,0 algo. Lo hacen por favor y me confirman. ¿Sí le dio 42? Cuando hacemos shift coseno 0.743. ¿O será que yo me equivoqué? Venga, la rectifico. Sí.
Sí, me da 42,01. Quiere decir que el ángulo A vale 42,01, o sea que este ángulo de acá vale 42,01. Pero me falta hallar el otro ángulo. Ya sabemos hace muchos días que la suma de los tres ángulos me da 180, entonces el ángulo que falta serán los 180 menos 42 menos 119,6 más 18,4. No sé si ya le quedaría un poquito más claro al compañero que me preguntaba. Sí, profe, ya me quedó claro. Listo, bueno. De todas formas, pues en la clase siguiente explicaremos más ejemplos de los que hacen el libro y pasamos ahora. A ver, por favor, en el chat voy a dejar de compartir para que nos pongamos de acuerdo sobre lo que es evaluación y taller del teorema del seno. Entonces, un segundito, dejo de compartir acá la pantalla y vayan pensando entonces hasta cuándo creen ustedes que convenga dar el plazo. ¿Cuál es la preocupación mía para dar plazo? La primera es que se les unan los dos talleres, porque recuerden que tanto taller como evaluación de esto que estamos empezando debe estar listo y ya revisado el 24. Entonces, yo no tengo problema en decirles que tienen de plazo más para que envíen el taller de teorema del seno, pero el compromiso de ustedes tiene que ser que no dejan que se acumule, sino que lo hacen lo más pronto que puedan y lo van enviando. Entonces, ustedes dirán, escucho propuestas en el chat, ¿hasta cuándo les parece que dejemos plazo? Hoy estamos porque yo voy a seguir explicando ya, son puntos del teorema del coseno, ¿no? No pueden irse a confundir con lo que ya explicamos antes. Entonces, no sé, escucho a los compañeros, estamos hoy a 8 ya. Ustedes dirán si dejamos hasta el viernes, hasta el miércoles, hasta cuando ustedes digan, yo tengo problema. Sí, señor. En el caso mío sí lo pueden hacer, no hay problema, ¿no? Lo importante es que yo les sugeriría, por ejemplo, con lo que acabamos de explicar hoy, voy a volver a mostrar un momentico el ejercicio. Voy a mostrar el ejercicio un segundito para hacerles una sugerencia. Porque recuerden que no se trata solamente de hacer, sino de aprender lo más que se puede. La sugerencia es que, por ejemplo, esto que yo hice aquí para hallar el ángulo, ustedes lo están observando, ¿cierto? Se puede hacer aplicando teorema del seno. Un ejercicio conveniente es que lo hagan aplicando teorema del seno y que verifiquen que sí les da 42. Otro ejercicio probable es que este ángulo de 18 no lo hallemos restando, sino lo hallemos aplicando teorema del seno o teorema del coseno. El tercer procedimiento que ustedes prefieran. Lo que sí es que para hallar el lado no se puede hacer de otra forma. Así como estaba planteado, no lo podíamos hacer de otra forma porque no había de dónde pegarnos para aplicar teorema del seno. Pero la pregunta del compañero es si podría hallar el lado con teorema del coseno y el ángulo con teorema del seno. Se puede. Entonces, si no hay propuestas, Nicola Alexandra, ¿y por qué a estas horas? Si no hay propuestas, entonces estaríamos alargando ese plazo. Yo lo dejo ya hasta el viernes, pero por favor vayan enviando lo más pronto que puedan, apenas estén listos para yo poder ir calificando, para poderles decir si el enlace del video llegó mal o no llegó, entonces y poder ustedes ir haciendo los ajustes necesarios. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces yo modifico la fecha hasta el viernes. Eso lo hago en la tabla que termino las clases porque ahorita estoy bien ocupado. ¿Alguna otra pregunta o algo? Uy, ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que yo atiendo padres de familia la segunda hora del lunes, o sea que yo ahora me pongo a atender padres de familia. Si alguno de sus papás necesita hablar conmigo. Segundo, la asistencia está muy baja. En adelante
En este segundo taller me va a tocar darle nota a la asistencia, porque las personas que se esfuerzan, que madrugan, que están ahí, vamos a ver qué hacemos porque no es justo con... Yo qué sensación tengo es que los que nunca están en las explicaciones, lo que esperan es que los que sí están les presten los talleres para copiarlos. Porque los que asisten a la explicación se dan cuenta que la explicación es necesaria y que hay dudas y que hay cosas que hay que aclarar. Y es muy sospechoso que personas que no han estado en ninguna clase aparezcan con el taller perfecto. Entonces, en adelante, por favor, y compártanlo con sus compañeros. La nota del taller estará supeditado a si estuvieron o no estuvieron en las clases. No en todas, porque yo sé que habrá momentos en que el internet no les sirve, que hay situaciones de que el computador lo tiene el hermano o el papá trabajando o alguna cosa, pero hay gente que, repito, en el caso anterior no estuvo en ninguna clase y tienen talleres perfectos. Esa parte me deja ciertas dudas. Entonces la invitación es a que confíen los compañeros a que asistan para poder que formulen las preguntas y todo lo demás. Si no hay más preguntas, le agradezco mucho.